¡Hala! Muy buenas, ¿cómo estamos? Qué calorcito se siente por aquí. Sentémonos para poder vernos todos, todas, todes. He de decir que lo primero que quería decir es que estoy muy contenta de estar aquí en la quinta Asamblea de Podemos. Además, porque es estar en las entrañas de cómo se hace la democracia en un partido político. Y además se hace en un partido que nunca ha dudado que todas las decisiones importantes la toma su militancia, sus inscritos y sus inscritas. Nunca lo ha dudado. Y no pasa tanto. Como bien presentaban ahora Ale y Nico, esta mesa no tiene un título casual. Perdónenme a quienes les estoy dando la espalda, lo siento. Esta mesa no tiene un título casual. Vamos a preguntarnos por qué y cómo combatir a esa ultraderecha que está creciendo en Europa y en América Latina. No es casual que sea en esos dos lugares, además, de los que me siento parte. Yo soy una latinoamericana y en Latinoamérica hay lucha contra esa ultraderecha. Es muy importante. Y yo no soy europea, pero yo sí soy Europa. Y aquí también estamos luchando contra esa ultraderecha que va creciendo. Y las migrantes lo sabemos muy bien. Las personas racializadas lo sabemos muy bien. Y lo que vamos a intentar hoy, con un panel de lujo que en breve voy a presentar con más detalle, es unir diferentes puntos que existen conectados entre unos representantes de ultraderecha y otros. Porque hay puntos que unen la motosierra de Javier Milei, su necropolítica, su represión contra jubilados, jubiladas, estudiantes, hermanas feministas, colectivo LGTBIQ+, toda esa represión, por cierto, que además hizo lo que hizo con Pablo Grillo hace tan solo unas semanas. Pablo Grillo se está recuperando porque está luchando como estamos luchando, igual que él, contra ese gobierno, aunque no estemos pisando suelo argentino. Pero claro que hay puntos que unen a esa motosierra con el proyecto de Donald Trump, que desde el norte algunos dicen que es un loco sin proyecto político, como si fuera una excepcionalidad histórica, cuando lo que vemos es la perfecta continuidad histórica de un modelo capitalista que se está bestializando. Donald Trump y su arremetida contra los cuerpos migrantes, contra las personas racializadas, contra las personas trans, contra el colectivo LGTBIQ+, no es casual. Y también encontramos puntos conectores con España, obviamente. Y algunos creen que voy a mencionar al cipayo de Santiago Abascal, que por supuesto también, ahí hay un punto de conexión fundamental. Pero también pienso en la necropolítica del Partido Popular, que dice por ahí que es derecha moderada y la señora Isabel Díaz Ayuso lleva 7.291 víctimas sobre sus espaldas. Y eso no es derecha moderada, eso es asesinato directamente, eso es necropolítica, eso es ultraderecha. ¿Y qué les voy a contar de Francia? Clemence lo contará mucho mejor que yo. ¿Qué voy a contar de Alemania? Que no es solo un problema de que la AfD va creciendo mucho. Digo yo que algo tendrá que ver con el crecimiento de la ultraderecha, que el gran pacto que se celebra estos días es entre conservadores y socialdemócratas. Qué maravilla de pacto que también quieren replicar aquí con la gran coalición de la guerra. Y entonces vamos a hablar de lo que une todo esto en dos momentos, digamos. Pensaba primero un diagnóstico de por qué crece la ultraderecha y luego cómo enfrentarla efectivamente. Y para eso cuento aquí con gente que lo va a explicar maravillosamente. Desde Francia, Clémence Guettet, que es una de las figuras destacadas de la Francia Insoumise, el movimiento liderado por Jean-Luc Mélenchon,
que además fue coordinadora del programa político L'Avenir en Común en las campañas del 17 y del 22. En este momento, en julio del 2024, fue elegida primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Clemence, bienvenida. Me voy al otro lado del charco. Mayra Mendoza, desde Argentina, militante de la Cámpora, intendenta del partido de Quilmes desde 2019. Es una de las figuras más sólidas del peronismo popular, una voz clave en este momento en la defensa de los derechos sociales, los feminismos, la soberanía nacional. Mayra Mendoza, bienvenida. En otro de mis países vecinos, esta vez por el norte, está la maravillosa María José Pizarro desde Colombia, senadora de la República desde julio de 2022. Representa el pacto histórico, la coalición que llevó a un presidente de izquierdas por fin a Colombia, como es Gustavo Petro, y que no sé si se puede decir, pero que yo creo que será la próxima presidenta de Colombia y estoy muy orgullosa de poder decirlo aquí en La Quinta. Y ahora me encuentro en un aprieto porque cómo presentar a Pablo Iglesias. Lo conozco muchísimos años, lo conozco por muchas cosas, todas buenas. Pensaba que a lo mejor la mejor manera de presentarlo es probablemente el sujeto más odiado por la progresía mediática y eso ya dice muchísimo. Enemigo íntimo de Antonio García Ferreras, de tantos otros. Pablo ha luchado contra la ultraderecha en las puertas de su casa, en todos los periódicos, en todos los platós de televisión y ha fundado uno para hacer eso, disputarle la batalla cultural a esa ultraderecha mediática. Pablo Iglesias, muchas gracias por estar aquí. Y precisamente porque sí se puede combatir a la ola de ultraderecha que crece, lo primero que preguntaría a cada una de las ponentes aquí es ¿por qué crece? Vamos primero con el diagnóstico. Empezamos contigo, Pablo. Muchísimas gracias, Laura. Muchísimas gracias, compañeras. Es un honor tomar la palabra a vuestro lado. Gracias a los compañeros y compañeras de la dirección de Podemos, pero gracias sobre todo a lo más valioso de nuestro partido, que es la militancia. Tenemos un tesoro que no tiene nadie y ese tesoro es una militancia educada mediáticamente, es una militancia que sabe que el terreno de combate político crucial es la ideología. No quieren que nuestra militancia haga política en los barrios, haga política en los centros de trabajo, en los sindicatos, en los centros de estudio y sobre todo no quieren que nuestra militancia haga política en los grandes terrenos de combate ideológico de la contemporaneidad que son las redes sociales. Seguid haciendo política en las redes sociales. ¿Por qué crece la ultraderecha?, nos pregunta Laura. ¿Por qué crece el partido de Le Pen en Francia? ¿Por qué la oposición en torno al uribismo terrorista se articula en Colombia con una figura que procede de los medios de comunicación como es Vicky Dávila? ¿Cómo fue posible que Milei llegara a ser presidente de la República en Argentina? Aparentemente las ultraderechas tienen muchas diferencias nacionales, tienen diferencias históricas, tienen diferencias programáticas, tienen diferencias ideológicas,
tienen diferencias discursivas. ¿Qué tiene que ver el libertario Milei con una formación política como Vox, que es una escisión del Partido Popular que ha crecido en torno al anticatalanismo? ¿Qué tiene que ver eso con el odio y el discurso racista, antiinmigración de Le Pen en Francia? ¿Qué tiene que ver eso con el discurso uribista de Vicky Dávila y de los sectores de la ultraderecha colombiana? ¿Qué tiene todo eso que ver con Trump? ¿Qué tiene que ver todo eso con Meloni? ¿Qué tiene que ver todo eso con la política del Estado de Israel? A mi juicio, la característica fundamental de todas las ultraderechas es su lúcida concepción de la lucha política como una lucha que es, ante todo, una lucha ideológica que se produce en el gran terreno ideológico de la política, que son los medios de comunicación. El terreno fundamental de la política no es ni siquiera el terreno del Estado, no es ni siquiera el terreno de la geopolítica, no es ni siquiera el terreno de la economía. El gran terreno de la política en las sociedades mediatizadas es el terreno mediático. Y hay una paradoja de esas ultraderechas que tiene que ver con su elemento común. Si algo une a Le Pen con Abascal, con Vicky Dávila, con Trump, con Milei, es su anticomunismo. Todos son furibundamente anticomunistas, aunque ya no haya grandes partidos comunistas ni una amenaza planetaria en forma de bandera roja con la hoz y el martillo que amenace los proyectos políticos de las burguesías de los países occidentales. ¿Por qué son anticomunistas? Son anticomunistas porque en el fondo saben que el viejo fantasma sigue presente en los grandes debates que articulan todos los proyectos políticos. Cuando tratamos de entender las propuestas de la ultraderecha que coinciden en todos los países, nos damos básicamente cuenta de que su objetivo es destruir todas las condiciones de posibilidad del empoderamiento popular. Quieren destruir los sindicatos, quieren destruir las instituciones de protección social del Estado, quieren destruir el acceso de los sectores populares a los espacios de empoderamiento en el Estado, quieren destruir los servicios públicos, quieren destruir la participación pública en las grandes empresas estratégicas, quieren convertir el Estado otra vez no en un terreno de combate, no en un terreno de expresión de la correlación de fuerzas en la lucha de clases, sino convertir el Estado una vez más en el Consejo de Administración de la burguesía, en el caso de los Estados Unidos de manera prácticamente literal, al poner en el equipo de gobierno a algunos de los representantes de las grandes empresas tecnológicas. Pero en realidad, la clave de ese planteamiento ideológico, la clave de ese hablar a calzón quitado que tiene la derecha a la hora de señalar cuáles son sus prioridades y sus objetivos políticos, es porque en el fondo siguen teniendo miedo del viejo fantasma. La clave del viejo fantasma no era prometer una sociedad sin clases. La clave del viejo fantasma era básicamente decir y demostrar que se le puede quitar el poder a los ricos y que se les puede derrotar ideológicamente. El anticomunismo odia a Lenin porque les quitó el cortijo y echó a los blancos de Rusia, pero ese es el mismo odio que le reservaban para alguien que al principio no era comunista, como Fidel Castro, porque envió a Miami a las clases propietarias de Cuba, el mismo odio que tenían por alguien que tampoco era comunista al principio, como Patrice Lumumba, el mismo odio que le tienen a Gustavo Petro o el mismo odio que le tienen a Mélenchon. Ellos entendieron mucho mejor lo que significa el comunismo. No tiene que ver con una promesa utópica de una patria de la humanidad que será el paraíso. Tiene que ver con una promesa muy concreta de quitarle el poder a los ricos.
Por eso, frente a la ultraderecha, es estúpido proponer un gran acuerdo en torno al mal menor. ¿Cómo enfrentar a quien habla ideológicamente sin complejos proponiendo el mal menor? Para enfrentar a la ultraderecha lo que hay que hacer es un acuerdo de máximos. Para enfrentar a la ultraderecha, nacionalización de las empresas estratégicas. Para enfrentar a la ultraderecha, más empresas públicas. Para enfrentar a la ultraderecha, reforma de los medios de comunicación para que no sean el privilegio exclusivo de los multimillonarios. Para enfrentar a la ultraderecha, salida de la OTAN. Para enfrentar a la ultraderecha, las 28 bases militares de Estados Unidos en territorio europeo, fuera de nuestro territorio. Para enfrentar a la ultraderecha, más Estado, más Estado, más Estado y más derecho, para que todo el peso de la ley caiga sobre los ricos y sobre los fascistas. Bueno, me van a tener que disculpar que estoy un poco disfónica, pero bueno, hace creo que unos años justo vine a una uni de otoño de Podemos con un augurio y era que íbamos a ganar, con la certeza de que íbamos a ganar. Y hoy es maravilloso regresar unos años después para contarles que sí ganamos. Ya no tal vez el sí se puede, sino como decimos en Colombia, sí se pudo. Sí pudimos ganar. Y es que venimos de una historia trágica, como lo decíamos en aquellos tiempos, lo comentaba Pablo hace un momento, de haber enfrentado la más oscura y larga noche y además de haber enfrentado a la ultraderecha más sangrienta de todo el continente. Estábamos reunidos hace unos 3 semanas, tal vez en Argentina, la Red Futuro, una red de liderazgos emergentes que hemos construido. Irene nos acompañaba y en ese encuentro hacíamos un poco el mapa. Lo cierto es que en Latinoamérica tan mal tampoco estamos. Tenemos a México, tenemos a Guatemala, Honduras, Colombia, Venezuela, estamos en Chile, en Brasil. Casi que la mitad del continente latinoamericano aún es progresista. Y parte de poder vencerles es tener la certeza profunda de lo que hemos construido. No podemos llegar a derrotarlos si nuestra mente, si nuestro espíritu, si nuestro corazón está derrotado. Tenemos que tener sentimiento, sensación, certeza de nuestro futuro. Porque uno no vence el miedo, el terror, la inmovilidad, el mundo uniforme, si no es con alegría, si no es reconociendo la diversidad, si no es parándonos desde la fiesta. Nosotros decíamos, nuestros padres, la revolución es una fiesta. Nosotros no vamos a vencer a nadie desde la tristeza. Así que el primer mensaje es: llénense de fuerza. Si nosotros pudimos, ustedes pueden. Tengan esa certeza. ¿Qué mundo nos estamos imaginando? ¿Qué mundo estamos construyendo? Primero llegamos a decirles
y hacer evidente la dicotomía en la que hoy nos tienen. Hoy nos han puesto ya no en si es la izquierda y la derecha, sino quienes defienden la vida y quienes defienden la muerte. Y nosotros defendemos la vida. La vida implica defender el planeta Tierra. Estamos ante una generación que siente que llega al final de los tiempos. Tal vez nosotros sabemos que nos moriremos, que llegaremos a viejos, que maduraremos, pero nuestros hijos y nuestros nietos no. Y tenemos una responsabilidad inmensa y es construir una esperanza y un futuro para ellos. Este no puede ser el final de los tiempos y esto implica que tenemos que cambiar el modelo económico. Varios de los sectores progresistas en Latinoamérica dicen hay que sacar hasta la última gota de petróleo. Nosotros que nos hemos muerto, que nos han asesinado, que hemos sobrevivido, decimos no. El Amazonas se cuida, la tierra se cuida, la vida se cuida. Y por lo tanto, la segunda premisa es que cualquiera que se considere de izquierda no solamente defiende la vida, sino que la cuida. Y el cuidado es una política nuestra. Es nuestro derrotero. Nos quieren uniformes, nos quieren iguales, no nos quieren diferentes. Yo tengo que agradecerle a esta tierra porque este fue mi país de acogida. Aquí me reconstruí y volví y puedo hablar con amor de España y hablar con amor de mi tierra, de América Latina. Por supuesto que sí. Y la ausencia de diversidad no es solamente que quieran a las mujeres a un lado, a los hombres al otro, en ese lindero en el cual nos quieren meter. Implica que racialmente existimos, que en el planeta hay otros lugares, que no nos pueden sectorizar, que merecemos construir un modelo de relacionamiento distinto con el mundo. Y nos están llevando allá porque nos están llevando a mirar a China, a Oriente, a África y a América del Sur. Hoy nos han puesto ante la oportunidad más grande y es la posibilidad de que América Latina se una. Y cuando América Latina esté unida, vamos a hacer un bloque tan fuerte que va a ser muy difícil que nos puedan seguir ignorando. Estamos apostando por un modelo productivo diferente. Hemos dicho, no vamos a seguir en la dependencia del carbón, del petróleo. Aquí está Andrés Camacho, que fue nuestro ministro de Minas y Energía, que inició el proceso no solamente de la justicia energética, sino de la transición energética en Colombia. ¿Y esto qué implica? Implica que nosotros hemos pasado de sacar carbón y de sacar petróleo y de creer que este es el único mecanismo para el desarrollo de los pueblos a construir un modelo de desarrollo más solidario. Y eso pasa por volver a Colombia una nación productiva. Estamos avanzando en la reforma agraria. Hemos entregado 500.000 hectáreas. Hemos titulado 1.500.000 hectáreas de tierra en Colombia. Los campesinos están volviendo a sembrar y por fin el agro, la agricultura y el turismo, porque ahora ustedes vienen a nuestro país, el país de la belleza. Y cuando ustedes vienen al país de la belleza, nos demuestran que nosotros podemos mirarnos a nosotros de una manera diferente, producir, que la tierra produzca, soberanía energética, entregarles alimentos al mundo, entregarle vida, oxígeno, agua al planeta Tierra, cuidarnos a nosotros y a los otros. Finalmente, solo así es que uno puede derrotar a quienes solo prometen muerte, a quienes solo prometen un dinamismo, a quienes nos quieren divididos. La gran tarea de las izquierdas, y por eso nosotros le llevamos la contraria a los tiempos, es la unidad. Necesitamos
a todo aquel que se considere demócrata, que defienda la humanidad, que defienda la vida, unidos en una sola causa. Así que, como unidas podemos, pues tenemos que ir más allá de nosotras mismas. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Voy a empezar en español por el respeto, por la invitación. Gracias a Irene, gracias Yone, gracias todas y todos. Es un gran honor de representar a la France Insoumise aquí en esta Asamblea Estatal de Podemos, porque nuestros países son vecinos, nuestros pueblos son hermanos, hermanas, y particularmente en la lucha contra la extrema derecha. Nuestras historias están enlazadas y es un momento muy importante de solidaridad internacional, y gracias a las compañeras que están aquí. Somos militantes antifascistas y llevamos en nuestra memoria el recuerdo vivo de las batallas libradas en común contra el fascismo, que estos días recobra un gran vigor, están en gran forma en Europa, y estamos hablando de eso porque es una amenaza real y necesitamos que estamos juntos contra esta amenaza. Voy a continuar en francés. Disculpa, lo siento. C'est une grande menace, ça a été dit avant, c'est une menace existentielle. L'extrême droite, c'est une question de vie ou de mort. Pour le changement climatique, parce qu'on voit que quand Trump arrive au pouvoir, les personnes trans sont immédiatement menacées. On voit aussi que se déroule sous un gouvernement d'extrême droite en Israël le plus grand génocide de notre histoire récente à Gaza. C'est ça que donne l'extrême droite dans le monde. Hay una traducción normalmente, pero... Sí. Es una gran amenaza y una amenaza existencial. La ultraderecha es una cuestión de vida o muerte. Para el cambio climático lo estamos viendo, y al llegar Trump, pues también las personas trans están en un gran peligro. Lo vemos cuando hay un gobierno de extrema derecha en Israel, pues está cometiendo el mayor genocidio de la historia reciente en Gaza. Así que la ultraderecha pues es el mayor cambio, el mayor peligro. En France, aux élections européennes, l'extrême droite est arrivée en tête. Aujourd'hui, elle ne gouverne pas, mais il suffit parfois que la droite reprenne les idées de l'extrême droite pour que, idéologiquement, elle remporte des victoires. C'est ce qui se passe aujourd'hui en France quand notre ministre de l'Intérieur dit « abat le voile » est ouvertement islamophobe dans un meeting, ou quand le Premier ministre parle de submersion migratoire pour nous soumettre des projets de loi sur ce sujet. En Francia, pues en las elecciones europeas, la extrema derecha llegó primera, ¿no? Ahora mismo no está gobernando, pero basta que la derecha recoja sus ideas, las ideas de la extrema derecha, para ganar la batalla ideológica, ¿no? Para que unos ministros pues critiquen el velo islámico, o para que el primer ministro hable de invasión migratoria para luego hacer propuestas de ley. La question qu'on nous a posée, c'est pourquoi l'extrême droite grandit. Je crois que c'est important de parler d'entrée de jeu, de ce qui unit l'extrême droite et de comment elle vend son projet aux gens, à savoir par le poison du racisme. L'extrême droite prend le néolibéralisme pour un acquis, la compétition économique de tous contre tous, et elle promet d'instaurer un clivage horizontal, entre les classes populaires sur la base du poison raciste, plutôt qu'un clivage vertical, et donc plutôt que la lutte des classes, est ce que nous défendons.
Y la pregunta que se nos ha hecho, ¿por qué la extrema derecha crece, ¿no? Es que es una amenaza que hay algo muy importante que une a todas las extremas derechas y es cómo vende su proyecto, y es a través del veneno del racismo, ¿no? Y el neoliberalismo considera cómo da por hecho que todos son contra todos, ¿no? Y utiliza la división horizontal, ¿no? En vez de entre las clases populares, a diferencia de nosotros, que utilizamos la división de la lucha de las clases. En France, on a une fusion totale entre le bloc d'extrême droite et le bloc macroniste sur la base d'un triple consensus raciste, autoritaire et austéritaire. Parce que sur le plan économique, et je crois que c'est une des raisons pour lesquelles l'extrême droite grossit autant, le néolibéralisme, les oligarques savent qu'ils sont très bien protégés avec l'extrême droite au pouvoir. Marine Le Pen défend les riches dans notre pays à la place même des macronistes, alors qu'elle vient d'être condamnée, rendue inéligible pour avoir piqué dans la caisse plus de 4 millions d'euros d'argent public. Y en Francia pues tenemos una fusión entre el bloque de la extrema derecha y Macron. Y hay un triple enfoque que es racista, autoritario y el de la austeridad. Y a nivel económico pues es un neoliberalismo y la extrema derecha sabe que está protegida, ¿no? Y vemos que Le Pen defiende a los ricos cuando está condenada por una malversación de fondos públicos por haber robado 4 millones de euros. Dans les responsabilités de la montée d'extrême droite, Pablo en a parlé, il y a évidemment ce qu'on appelle, nous, la boucle médiatico-sondagière, c'est-à-dire à la fois les médias et à la fois les sondages qui à eux-mêmes créent une réalité en disant que l'extrême droite est importante et ça donne des débats sur les chaînes d'information en continu. Ça, c'est un premier bloc de responsabilité. Il y a évidemment l'extrême centre qui a déroulé un tapis rouge aux idées de l'extrême droite en rendant ces idées dédiabolisées, en permettant les propos racistes. Et puis je dirais aussi qu'il y a quand même la social-démocratie capitularde, parce que nous, en France, le mandat Hollande a laissé des traces chez les électeurs de gauche et a démobilisé en partie la gauche au profit de l'extrême droite. Y entre las responsabilidades del auge de la extrema derecha, como bien ha comentado Pablo, pues está el bucle de los medios de comunicación y los sondeos, las encuestas. Porque las encuestas generan una realidad, diciendo que la extrema derecha es importante y por eso pues, está presente en los debates que hay en las cadenas de información continua, ¿no? En televisión. Este es el primer bloque de responsabilidad. Luego está el extremo centro, que ha puesto la alfombra roja y ha desdemonizado la extrema derecha. Y también está la socialdemocracia, que ha tirado la toalla con el mandato de Hollande, que ha hecho que la izquierda se desmovilice a favor de la extrema derecha. Le mandat Hollande, donc le Parti socialiste en France, ça a été revenir sur la retraite à 60 ans, ça a été commencer à casser le code du travail, ça a été instaurer la déchéance de nationalité. Bref, beaucoup des sujets qui sont aujourd'hui avec la Macronie encore à l'ordre du jour. Donc beaucoup de déceptions chez les électeurs de gauche. Et donc je finirai de la même façon que Pablo, c'est que je pense que pour que l'extrême droite, pour mettre un coup d'arrêt à l'extrême droite, d'abord il faut tenir nos positions et résister sur les sujets importants. Et puis ensuite il faut un horizon de progrès, donc faire exactement l'inverse. La retraite à 60 ans, augmenter le SMIC, faire la bifurcation écologique, un horizon émancipateur pour toutes et tous en tenant bon sur une ligne de rupture, mes camarades. Voilà.
Y Hollande, con el Partido Socialista en Francia, pues es lo que ha hecho con el cuestionar la pensión, la jubilación a los 60, ha destrozado el código laboral, ha eliminado la nacionalidad, en algunos casos, la nacionalidad francesa. Estos son los temas que ahora están a la orden del día con Macron. Y eso es lo que ha decepcionado a los votantes de la izquierda. Así que, igual que Pablo, concluiré diciendo que para parar a la extrema derecha tenemos que resistir sobre estos temas y defender un horizonte de progreso, la jubilación a los 60, un salario mínimo, la bifurcación ecológica y empoderamiento para todos. Y mantener esta línea de ruptura, compañeros y compañeras. Perdone. Bueno, ahora sí, buenas tardes a todos y a todas, compañeros y compañeras. Soy Mayra Mendoza, vengo desde Argentina en representación de nuestra organización que nació allá por el 2006 al calor de los gobiernos de Néstor y Cristina y de una Argentina en crecimiento, en constante progreso, que es la Cámpora, de la cual de algún modo siento que somos medios primos hermanos con Podemos, porque hemos estudiado en paralelo los procesos de organización que se venían dando y la verdad es un orgullo realmente muy grande compartir este panel y agradecerles por tenernos en cuenta en esta participación. Creo que esta instancia de la quinta asamblea que hoy están realizando es fundamental, es importantísimo. Todos estos pasos que sabemos que debemos dar en diferentes procesos, en diferentes latitudes del mundo, son importantísimos para poder seguir convocando y reuniendo a lo que es fundamental y corazón de nuestras organizaciones, y es la militancia. Nuestras fuerzas políticas no tendrían sentido si no hay militantes en cada barrio, en cada lugar, que puedan estar generando la conciencia política y convocando a la participación, como ustedes seguramente lo hacen en cada uno de sus lugares. Quiero cumplir con la consigna. Y decía cómo ha llegado, ¿no?, la ultraderecha a cada uno de estos lugares y qué debemos hacer. Luego vamos a continuar para revertir estos procesos. Y lamentablemente tengo que hacer una caracterización de lo que ha sucedido en la Argentina, pero hace un tiempo estuvo Irene en Quilmes, en Buenos Aires, caminando por el 24 de marzo, por un aniversario de lo que fue la última dictadura cívico, eclesiástica y militar en la Argentina, y logramos hacer un encuentro y reflexionábamos. E Irene, en ese momento hablabas del posibilismo, y es algo que recién también lo escuchaba a Pablo, y voy a hablar desde la experiencia de Argentina, con ya la consecuencia de ese posibilismo termina en Milei. Termina en Milei, compañeros y compañeras. Y muy brevemente voy a tratar de hacer una referencia, porque para enfrentar la ultraderecha, y esto nos sirve, escucharnos entre hermanos y hermanas de Latinoamérica, de Iberoamérica y del mundo también, porque vivimos diferentes procesos, pero todos tenemos el mismo condicionamiento, la misma intención de ser colonizados, y es a partir del poder económico mundial, de ese poder real del mundo que quiere cooptar y hacer dirigentes, candidatos y gobernantes de diseño que sean completamente funcionales, a no levantar la voz, a no pelear por las injusticias, a no
luchar por la dignidad de nuestros pueblos. Entonces, es muy importante escucharnos porque lo que hoy está viviendo México, por ejemplo, con una Claudia Sheinbaum, continuando la transformación que ha realizado AMLO, es algo que en Argentina lo hemos visto, vivido, disfrutado, porque la política, cuando da resultados y consagra derechos para nuestra población y logra que podamos vivir mejor, con calidad, se disfruta. Esto es hermoso de nosotros los militantes, poder sentirnos gratificados cuando se transforma la realidad injusta y la vida de nuestra población. Y eso es lo que está viviendo hoy México, continuando con la transformación que había comenzado AMLO. Y cuando uno mira el proceso de México desde Argentina, lo miramos con admiración, como faro para nuestra región, pero también con mucho ojo y mucho cuidado de proteger esa fuerza política, de seguir generando conciencia para que la ciudadanía defienda lo que está llevando adelante Claudia y que no se caiga en creer que con las transformaciones, con las discusiones que se pueden ir dando, ya está consolidado el proceso. Todo lo contrario, ellos siempre van a estar agazapados, esperando cualquier situación que pueda permitirles quebrar la autoestima de la dirigencia y del pueblo militante. Lo que vivimos en esa Argentina del 2011 al 2015 con Cristina Fernández de Kirchner como presidenta, créanme que fueron años gloriosos, donde puedo citar muchos resultados, pero solamente me quedo con 2 o 3 que son los más destacados, si se quiere, porque en general tienen que ver con la vida de todos y todos los 48 millones de argentinos. Y es haber dejado el salario más alto promedio de la región, es haber reducido realmente la pobreza, es haber generado millones de puestos de trabajo, es haber logrado que las banderas históricas de independencia económica, de soberanía política y de justicia social que representa el peronismo se hagan carne en la vida de nuestra gente. Y estoy segura que una mujer como Claudia, que un compañero como AMLO, desde el lugar que hoy asume, que es dejándola ser presidenta, van a continuar también con esa transformación que vive México y van a vivir años gloriosos como nación y que van a aportar a esa unidad latinoamericana que recién marcaba María José. Y ojalá tengamos la posibilidad en América Latina de tener otra mujer presidenta, que es Luisa en Ecuador. Vamos, compañeros y compañeras de Ecuador, mucha fuerza en estas horas decisivas. Y que con esa fuerza de Claudia y que con Ecuador también, con una mirada feminista y de búsqueda de justicia social, podamos ayudar a que el año que viene tengamos otra mujer y María José nos represente en esa Colombia de Petro, en ese pueblo que merece el abrazo de las políticas que son pensadas desde el progresismo, desde la categoría pueblo, decía Cristina, desde las fuerzas políticas que piensan en la dignidad de la gente. Pero no me quiero ir, y estaba en el 2015 cuando se fue Cristina, y lo que lamentablemente terminó en un proceso donde vimos la primera cara del neoliberalismo y la primera cara de lo que es hoy el gobierno de Milei, que fue Mauricio Macri. Del 2015 al 2019 en nuestro país vivimos lo que entendíamos era
una persecución política a los dirigentes, principalmente a Cristina Fernández de Kirchner, pensábamos que era lo más grave que habíamos vivido desde la dictadura, que terminó en la Argentina en el año 83, pero lamentablemente no. Lo estamos viviendo hoy en nuestro país. Lamentablemente, compañeros y compañeras, y con esto lo que quiero es buscar reflexión y conciencia de los diferentes procesos en los que estamos en nuestros países y mostrar que lo que sucede hoy en Argentina, luego de haber recuperado el gobierno con Alberto Fernández, tiene que ver con no haber enfrentado la posibilidad de que la ultraderecha avance como lo teníamos que hacer cuando fuimos gobierno. Esto es algo que lo digo con vehemencia, porque si aún están a tiempo y son la fuerza de gobierno, por favor, despabilense. Justamente a la ultraderecha, si sos gobierno, se la combate profundizando las políticas de justicia social, de soberanía política. Cuando en el año 2009, en Argentina, siendo Néstor Kirchner candidato a diputado nacional, va a elecciones y pierde con un candidato mediático, lo que sucedió fue que, siendo gobierno, profundizamos nuestras políticas públicas. Se creó la asignación universal por hijo, se estatizó yacimientos petrolíferos fiscales. Ese fue el modo de poder responder a lo que estaba creado desde los medios de comunicación, que son, lamentablemente, importantísimos, como también se dijo en este lugar. Tenemos que dar la discusión, la pelea y el debate en los medios, en las redes sociales, pero también tenemos que ser cada vez más territoriales. Las verdaderas redes sociales son las que se generan mirando a los ojos a los compañeros, abrazando cuando sabemos que alguien necesita algo y acercando los corazones. Esas son las verdaderas redes sociales para nosotros y tenemos que profundizar. Por eso, compañeros y compañeras, la reflexión que quería hacer teniendo la oportunidad de ser gobiernos en algunos países hermanos, la necesidad de volver a ser gobierno en otros, y estoy segura que con la fuerza de las mujeres, con la fuerza y la cosmovisión del feminismo, que tenemos un doble rol en la política. Tenemos que poder lograr transformaciones para el conjunto de nuestras sociedades y también tenemos que transformar la política de adentro. Y es muy difícil asumirse peronista y feminista en Argentina. Estoy hoy acá porque tengo responsabilidad militante con este conjunto de Podemos, pero seguramente en redes y en los medios de comunicación me están liquidando. No importa, no tenemos que romantizar, tenemos que asumir las dificultades y poner, como decimos siempre, el corazón y para adelante. Muchísimas gracias y a seguir con el debate. Qué valioso es poder escuchar y compartir experiencias. Me toca hondo, además, como digo, que sean los dos espacios de los que me siento directamente parte, mi América Latina y mi Europa también. Y precisamente porque sé que también hay diferencias, hemos hablado de los puntos comunes, del quehacer, el posibilismo, malmenorismo, en realidad lo entendemos muy bien por aquí. Pues precisamente por eso también quiero hablar un poco de lo particular. Porque es verdad, como decía María José, que me encanta ese sí se pudo, que nos llena de esperanza también aquí, que a veces cuando los pueblos pueden, cuando los pueblos se mueven, los poderosos se mueven también. Yo vengo de un país donde ganamos con el presidente Pedro Castillo y los poderes se movieron y ahora está en la cárcel sin ninguna razón en prisión preventiva. Cuando los
se mueven, los poderes se mueven también. Y María José, ahora empiezo por ti. Precisamente porque ha ganado Gustavo Petro y por todo lo que están haciendo, hay una arremetida bestial también contra ese gobierno, los poderes mediáticos, económicos, judiciales, políticos de toda la vida de esa derecha. Cuéntanos cómo se enfrenta ustedes que han podido en gerundio ahora mismo a esa ultraderecha. Pues efectivamente hay toda una persecución mediática, jurídica, que puede con el chasquido de los dedos transformarse en una violencia física. Como les decía, eso lo sabemos muy bien. Dentro de muy poco, el 26 de abril, se cumplen 35 años del asesinato de mi padre, candidato presidencial. Ay, gracias. Gracias por ese aplauso de estar celebrando aquí con nosotros, aquí cerquita está. Pero les decía, hace 35 años fue asesinado y por lo tanto sabemos exactamente a qué nos estamos enfrentando. Y cuando les digo sabemos exactamente a qué nos estamos enfrentando, frente a eso, ¿qué podemos hacer? Lo decías. ¿O qué estamos haciendo? Pues lo primero, el presidente Gustavo Petro nos ha demostrado día tras día que se puede confiar en la gente, que hay que tener confianza en la gente, que lo que ellos hacen es precisamente separarnos de la gente, que nosotros perdamos la certeza de que afuera hay millones de corazones, de mentes que saben que sus vidas han cambiado, que Colombia no es la misma, que Colombia ya cambió. Y entonces el presidente nos ha puesto en una tarea titánica y es una consulta popular. ¿Qué fue lo que hizo con la consulta popular? Lo que hizo fue decirle al pueblo, aquí hemos estado 3 años y medio intentando cambiar el sistema laboral, porque no queremos una Colombia en la informalidad ni en la precariedad, tratando de cambiar un modelo de salud inhumano, porque la gente hoy todavía se muere en las puertas de los hospitales, intentando cambiar toda una serie de cosas mientras un Congreso mezquino, donde están las élites que ponen, como lo han hecho siempre durante 200 años, sus intereses personales a los intereses de la nación, es decir, un montón de personas que no representan al pueblo. Y hemos convocado al pueblo y el pueblo nos ha respondido. Quiere decir, le hemos puesto más demos a la gracia, más gente, más sonrisas. Hemos puesto al pueblo en movimiento y eso se llama confianza, cuando el pueblo camina con sus propios pies. Y estamos seguros y seguras de que la gente va a responder este llamado, porque cada vez hay más conciencia. Luego hizo otra cosa. Al principio pareció un poco sui generis, ¿no? Un consejo de ministros televisado, nadie sabía muy bien qué estaba pasando. Pues resulta que hoy lo ven en todas las tiendas, en todos los barrios. La gente entiende cómo funciona el poder. Por primera vez, la política no se hace de espaldas a la gente, se hace con la gente, en las calles, enseñándoles cómo se puede construir un poder para ellos,
del cual la gente pueda ser protagonista, porque la gente lo que está cansada es de mirar en la periferia como un grupo de señores caprichosos como Donald Trump, es que de verdad son unos chinitos caprichosos que toda la vida los formaron para hacer poder, perpetuarse en el poder, y hoy están jugando con nuestras vidas como si estuvieran en el casino de la esquina o en su club, como si nosotros fuéramos fichas en su juego de ajedrez. Pues a los chinitos caprichosos como ellos, pues bueno, ahí sí, es el tiempo de las mujeres. Tal vez se necesita un montón de mamás que vengan y les digan con los ovarios bien puestos que este planeta no es de ellos. Y que aquí estamos nosotras, las mamás. Tal vez ya no necesitamos más papás. Yo lo decía el otro día, un montón de hombres que por lo menos en mi país nunca supieron ponerse bien los pantalones, pues muy bien, aquí llegamos nosotras a decirles que el cuento no es como ellos lo han contado. Fíjense ustedes que Milei tiene un símbolo que además le regaló a Elon Musk, que es la motosierra. Pues nosotros hubiéramos querido decirles allí desde el país de la belleza que la motosierra fue el símbolo de los paramilitares y que en nuestro país ellos le cortaban la cabeza a la gente con esa motosierra y jugaban fútbol con la cabeza de los campesinos. Ese es el símbolo de ese señor y ese es el tamaño de ignorancia que ellos manejan. Esa es su mentalidad. Así es que ellos ven la vida y vienen y nos hablan de libertad. ¿Qué libertad nos están proponiendo? La libertad del individuo, del sálvese quien puede. Nosotros proponemos una libertad completamente diferente. Nosotros sí estamos hablando de libertad y la libertad tiene unos componentes esenciales. Si no hay igualdad, si todos no somos iguales, si no podemos trascender de la reivindicación de los derechos a la construcción de oportunidades, nosotros desde el progresismo empezamos a hacer un modelo fallido. Nosotros no solamente estamos aquí para reivindicar derechos, estamos aquí para construir oportunidades para la gente, para imaginar un modelo de desarrollo distinto, para imaginar un mundo para todas y para todos. Nosotros planteamos que otro de los componentes esenciales para la libertad es la justicia. Y la justicia implica que en el mundo cabemos todos. Y la justicia implica reconocimiento. Y reconocimiento es decir que Palestina existe, reconocer la nación palestina. Reconocer las naciones africanas. Si es que nosotros en Latinoamérica, como dice un escritor nuestro, somos hijos de amores prohibidos o de amores forzados. Media África llegó a nuestras tierras. Todos nosotros tenemos al pueblo africano, al pueblo indígena y al pueblo europeo en nuestro ADN. El otro día descubrí que tengo yo no sé cuánto % estas cosas de ADN de Andalucía, y yo pensando miércoles, ahí salió el pizarro, ¿no? Yo dije, uy, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Esa es la prueba real de que nosotros somos el resultado de la mezcla de muchos pueblos y no miramos hacia África. Y no miramos a África. Y resulta que una persona en Senegal llega a Palenque y puede hablar en su idioma, en el primer pueblo libre de América, que fue en Colombia. Quiere decir que somos cuna de la libertad. Esa es la libertad, la de los pueblos libres. La libertad es la comunidad. La libertad no es el individuo. La libertad es cuando tenemos la posibilidad de juntarnos con los otras y con los otros para construir un mundo diferente. Esa es la libertad y no nos podemos dejar robar los conceptos y no nos podemos equivocar. No quieren democracia,
Les estorba la democracia. Les estorban los pobres del mundo y los excluidos. Les estorban los hijos libres de América, porque América es libre. Y por supuesto, les estorba, en realidad, aunque se le hayan apropiado la palabra libertad. Les estorban las mujeres libres. Y nosotras somos mujeres libres. Nosotras no vamos a volver nunca a mirarlos desde abajo. Jamás. Ni por mujeres, ni por negras, ni por indígenas, ni por pobres. Y exigimos una relación de no subordinación. No nos vamos a subordinar ni nos vamos a arrodillar, como dijo el presidente Gustavo Petro cuando le escribió ese trino tan largo que se hizo viral y que no sé cómo se lo habrán traducido a Donald Trump. Me imagino, ¿no? Hablando de las mariposas amarillas y de los aurelianos. Nosotros no nos vamos a arrodillar ante el modelo de relación que ellos nos proponen, y vamos a defender a los pueblos migrantes del mundo y los vamos a cuidar, porque es gente trabajadora, porque no son un montón de delincuentes. Yo fui migrante en esta tierra, yo cuidé niños y limpié casas aquí. Aquí dejé mis semillas, mis hijas, pero allá estoy. Hoy soy una dirigente política de mi tierra. Eso es la migración, eso somos nosotros. Siéntanse orgullosos siempre, abrácenlos, recíbanlos, porque lo que tienen es muchos más hermanos. Construyan con ellos la España, no, las Españas, que son múltiples y son diversas con sus lenguas, con su identidad. Y sí, que viva Madrid, y que viva Bilbao, y que viva Cataluña también. Que vivan las Españas. Y hermanos, nos separa un océano, pero como les dije, tenemos las mismas raíces, somos iguales. Vamos adelante. Sin justicia, sin libertad, sin democracia, sin igualdad, no hay libertad, y somos pueblos libres y soberanos. Muchas gracias, María José. Qué bonito oírte. Y ahora voy contigo, Mayra. Vuelves tú porque, como hablamos de las particularidades, yo sé que después de María José nos ha puesto el listón súper alto, súper alto. Ahora te paso. Pero precisamente por eso, Mayra, porque cuando hablamos de Argentina se piensa que la cosa va muy mal, que Javier Milei la motosierra, y es verdad. Pero también vemos a un pueblo que resiste, que lucha, que todos los miércoles está ahí. El mismo Pablo Grillo por su vida, todas esas feministas, esas estudiantes. Hay una Argentina que resiste, es decir, que ya está combatiendo y probablemente ganándole a Milei. Y quiero que nos cuentes un poco eso, cómo están combatiendo la ultraderecha ahora mismo allá. Bien, bueno, la verdad que gusto, el panel, escucharlo. Yo sentía que lo importante de tener unidad de concepción. Nosotros en el peronismo decimos primero unidad de concepción y luego unidad de acción. Y cuando uno escucha a María José, una compañera con tanta fuerza, dando una pelea en un territorio tan importante como es Colombia, de algún modo también como militante siente tranquilidad y felicidad por lo que están haciendo. Quería decirlo, la verdad que sí. Y en Argentina, el hecho de combatir a Milei, a ver, más allá de la organización, Argentina tiene una historia y una tradición
de lucha y de movilización popular, ¿no? Desde, por citar un hecho histórico, desde el 17 de octubre de 1945, cuando los trabajadores salieron a la calle, conocido como el Día de la Lealtad en nuestro país, salieron a la calle porque habían apresado al general Juan Domingo Perón. Desde ese momento, todo lo que se conquista en nuestro país y también se celebra, en algunos momentos se han celebrado cosas, todo lo que se conquista es con masividad y en la calle. Siempre y cada uno de los derechos que hemos logrado fueron con movilización popular y en representación masiva en Plaza de Mayo. Siempre tuvimos situaciones que son recordadas como trágicas o momentos bisagras de nuestra historia, ¿no? El 17 de octubre, el Día de la Lealtad, fue un momento donde los trabajadores fueron a pedir por la vuelta de Perón. Otro momento más cercano y que tiene relación con la actualidad es el 19 y el 20 de diciembre del 2001 en la Argentina, donde también, producto de un momento donde las consecuencias de un modelo económico neoliberal terminaron estallando la vida de nuestra población y así se manifestó en la Plaza de Mayo y en diferentes provincias de nuestra Argentina. Lamentablemente en ese momento terminamos con casi 40 muertos. Algo que la Argentina ve lejos, pero también cerca. Porque lo que sucedió en el 2001 en nuestro país fue que el Fondo Monetario Internacional, que lamentablemente hoy vuelve a estar en la Argentina, lo que hizo fue quitarle el banquito al gobierno de turno. En ese momento, presidente de la Rúa, de una alianza antiperonista, porque esta dicotomía de izquierda a derecha, de gobiernos que no les importa la vida, en Argentina se resume simple en peronismo y antiperonismo. Y ustedes me van a decir, bueno, el peronismo, Mayra, y las discusiones, podemos llegar a hacer una asamblea para hablar del peronismo. Yo lo que voy a intentar hacer un aporte es dejar este manual muy simple de lo que es la primera parte de la doctrina peronista, que forma parte de módulos de formación de la Cámpora y que le dejé a Irene y también está colgado para que lo podamos leer virtualmente. Entonces decía, ese gobierno antiperonista de la Alianza terminó en el 2001, luego que el Fondo Monetario Internacional le sacara el salvavidas con casi 40 muertos, con los ahorros de los argentinos estafados, porque ese corralito que vivió la Argentina en el 2001 lo termina de pagar Cristina Fernández de Kirchner en el año 2012. Fíjense, ¿y cómo pudo la Argentina recuperarse y devolverle esos ahorros a los trabajadores, a las trabajadoras? Porque Néstor Kirchner, a finales del 2005, en el año 2006, junto con Hugo Chávez, sacan al Fondo Monetario Internacional de la Argentina. Toman la decisión de lograr independencia económica de lo que es el Fondo Monetario Internacional para los países, es como el machismo para la vida de las personas, puntualmente para las mujeres, ¿no? Es condicionamiento, es amenaza, es tener que someterse a un plan de ajuste que comienza siempre por los que más necesitan. En este caso, los jubilados. No hay neoliberalismo que no haya puesto en marcha una reforma previsional para aumentar la edad de las mujeres,
la edad de los hombres, siempre por el mismo lado. Néstor Kirchner decía muy claramente, son fuertes con los débiles y débiles con los fuertes. Por supuesto, a eso responden. Y este es un antecedente en nuestro país, porque los momentos que la Argentina se pudo recuperar y pudo ver, lograr movilidad social ascendente, que las nuevas generaciones estén mejores que las anteriores, fue cuando no teníamos el Fondo Monetario Internacional en nuestra espalda para ponernos de rodillas. Y esto es lo que hoy, de alguna manera, con nuestra postura en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, votando en contra de un nuevo, no decimos acuerdo, porque para que haya acuerdo tiene que haber las dos partes, ¿no? Para que este nuevo sometimiento con el Fondo Monetario Internacional no suceda, que se respete la voz del pueblo y la soberanía. Y es lo que hizo el diputado nacional Máximo Kirchner, que siendo gobierno, siendo jefe de la bancada oficialista y llegando un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, dijo, esto no se vota, esto no responde a la coherencia ideológica que como peronismo y como kirchnerismo que somos, tiene que ver con lo que puede llegar a vivir nuestro pueblo. Y créanme que fue muy difícil ese momento y lo que recibimos de parte de todo el sistema político y por supuesto de los medios de comunicación, etcétera, etcétera, fue una estigmatización enorme por la actitud y por la definición de un dirigente político de decirle no al Fondo Monetario Internacional. Por eso nos quieren domesticar. De cualquier manera nos quieren hacer creer que estamos equivocados, porque si somos coherentes ideológicamente, respetamos lo que necesita nuestro pueblo para vivir con libertad, con igualdad, con dignidad, pero va en contra de lo que nos propone el poder, estamos equivocados, ¿no? Silvio Rodríguez decía, nos vienen a convidar a arrepentirnos de lo que somos, de lo que soñamos, de lo que pensamos. Pues, parezco, hace un día que estoy acá y ya digo pues, no sé, no lo digo habitualmente. Nosotras, la verdad es que estamos orgullosas de nuestras ideas y creo que ese orgullo por lo que pensamos, por lo que hemos vivido, hace que cada uno de los días, van 15, 16 meses del gobierno de Milei, sean y tengan ese condimento necesario para saber que es un día menos de gobierno, siendo coherentes con lo que pensamos, con lo que sentimos y con lo que hacemos. Creo que es fundamental poder tener alineada el sentimiento, el pensamiento y la acción y saber que la ultraderecha solamente, o los antiperonistas, solamente tienen un eje y un pilar que es la entrega, la insensibilidad y la crueldad. Nosotras somos todo lo contrario. Somos absolutamente todo lo contrario. Y eso nos tiene que hacer sentir orgullosos y orgullosas de nuestra militancia, de nuestro trabajo diario, a quienes tenemos responsabilidades de gestión, del cuidado de nuestra población, de la generación de conciencia política y del trabajo que necesitamos en Argentina, por ejemplo, para volver. Aquí se canta si se puede, en Colombia se canta si se pudo, en Argentina cantamos vamos a volver. Y déjenme, compañeros y compañeras, compartir con ustedes y soñar con este tiempo de mujeres, donde podamos seguir viendo a Claudia en México, a Luisa en Ecuador, a María José en Colombia y a Cristina Fernández de Kirchner en Argentina. Muchísimas gracias a todos y a todas. Con mujeres comprometidas, con el corazón en el pueblo, como es Cristina, es que vamos a combatir
la ultraderecha en nuestro país y también en el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Mayra. Vengo ahora con Clemence. Hablabas de este trío representado por el gobierno de Macron, racismo, autoritarismo y austeridad. Me quedé con eso. Y sé que ahí, sin embargo, hay una izquierda que es ejemplo también para toda Europa. Una izquierda que se ha atrevido a decir cosas que en otros países de Europa dicen que no se puede decir. Y eso es la Francia insumisa. Insumisión. ¿Cómo están combatiendo a esta extrema derecha en Francia? En Francia, porque dicen si se puede, si se pudo, vamos a volver. Decimos resistencia. Je crois que ça dit notre état d'esprit en France. Là, en ce moment, on résiste parce que l'extrême droite est très forte. Elle est entre 30 et 40% en France à chaque élection. Donc, il s'agit de tenir d'opposition et aussi, évidemment, j'ai entendu les camarades juste avant, de réfléchir à comment on y arrive en France, comment on prend le pouvoir. Nous, ça ne nous est pas arrivé depuis très, très, très longtemps. Sí, creo que ese es el estado, el ánimo, ¿no? El ánimo que tenemos en Francia ahora, ¿no? Se trata de resistir, estamos resistiendo ahora, porque la extrema derecha está muy fuerte en Francia. Ha conseguido un 30 o un 40% en todas las últimas elecciones. Así que se trata de aguantar en la oposición y, como han dicho mis compañeras y compañeros, pues hay que pensar cómo podemos tomar el poder, y eso es una cosa que no ha pasado hace mucho. Alors, la première chose, la première leçon stratégique, je dirais, en France, la gauche de rupture, la gauche radicale, elle a fait 22% avec Jean-Luc Mélenchon. Je sais qu'on nous l'envie en Europe, mais ça n'a pas été suffisant pour l'emporter. Et je dirais que la première question, c'est aussi le rapport de force au sein de la gauche. La social-démocratie en France, à la dernière élection présidentielle, a fait 1,67%. Donc on a estimé que sur la question programmatique et stratégique, c'était la gauche de rupture qui l'avait emporté en France. Y la primera lección estratégica es que en Francia la izquierda radical ha conseguido un 22% con Jean-Luc Mélenchon. Eso es algo que se nos envidia en Europa, pero no es suficiente. Así que la primera cuestión es la relación de fuerzas en la izquierda, porque la izquierda socialdemócrata ha conseguido un 1,67%. Así que por eso decimos que la izquierda radical, la izquierda de la ruptura, es la que realmente ha ganado. Et c'est parce que... Merci. C'est justement parce que c'est la gauche de rupture qui l'a emporté qu'on a ensuite réussi à faire l'union à gauche, qui est fondamentale en France pour être fort. C'est ce qu'on a fait au moment de la nouvelle Union populaire écologique et sociale en 2022, la NUPES, puis en 2024 avec le nouveau Front populaire. Ce qui nous a permis, malgré tous les sondages disaient que l'extrême droite arriverait en tête, 27 sondages sur 27 le disaient, finalement c'est nous, la gauche, qui sommes arrivés en tête pour les élections législatives. Y precisamente porque la izquierda de la ruptura, la izquierda radical ha ganado, por eso hemos conseguido hacer la unión de las izquierdas, que es lo más importante. Por eso en el 2022 creamos la NUPES y en el 2024 el nuevo Frente Popular.
Y a pesar de las encuestas, que 27 de 27 sondeos, encuestas, decían que iba a ganar la extrema derecha, pues ha ganado la izquierda en las últimas elecciones legislativas. La deuxième question stratégique, à mon sens, c'est qui est-ce qu'on va chercher? Et ça dit aussi notre identité. Mais il y a eu des aventures, et douloureuses en Europe, notamment à gauche, des gens qui ont voulu en rabattre sur la question antiraciste, qui ont voulu moins parler de la question de l'immigration, voire aller dans le sens du vent vers des idées d'extrême droite, en réalité d'exclusion et de division. Donc à qui on parle, ça nécessite de savoir de quoi on parle. C'est pour ça que j'ai parlé de tenir bon sur l'antiracisme, sur le féminisme, sur la question écologique, sur les droits des personnes LGBT, tenir cette ligne absolue de clarté pour que toutes les personnes qui sont victimes du néolibéralisme et qui ne se voient pas toujours d'intérêt en commun puissent savoir que nous nous battons pour elles toutes. Les personnes LGBT, les personnes racisées, les migrants, les personnes musulmanes, il y a une islamophobie très forte en France, toutes les personnes qui sont touchées de plein fouet par le néolibéralisme chômeur, précaire, intérimaire. C'est ce projet d'union plutôt que le projet de division de l'extrême droite que nous devons viser. Y la segunda cuestión estratégica es a quién vamos a buscar. Y ahí está nuestra identidad, porque ha habido aventuras desafortunadas en Francia con la izquierda que han hablado menos de inmigración, de antirracismo y han entrado un poco o han seguido un poco la línea de las ideas de la ultraderecha, de exclusión, división, etc. Así que, ¿a quién hablamos y, por tanto, de qué estamos hablando? Hay que hablar más de antirracismo, de feminismo, de ecología, de personas LGTB. Hay que mantener a toda costa esta línea de claridad, ¿no? Para conseguir la victoria, pues tenemos que hacer que todas esas personas víctimas de la ultraderecha sepan que estamos luchando por todas ellas, por las personas trans, por las personas LGTB, por las personas racializadas, las personas musulmanas, que hay muchísimo anti-musulmán en Francia, y todas estas personas víctimas del neoliberalismo. Así que el objetivo debe ser un proyecto de unión, no un proyecto de división, que es lo que hace la ultraderecha. La dernière question stratégique à laquelle, à mon sens, il faut répondre, c'est la question du comment, qui a été abordée dans les précédentes interventions. Quand on dit qu'on fera avec le cœur, avec fraternité, avec sororité, quand on remercie les militants, les militantes qui sont dans cette salle, c'est parce que c'est comme ça que nous on fait. Et je crois que quand on dit qu'on va chercher les premières victimes du néolibéralisme, les gens qui parfois sont les plus éloignés de la politique, des gens qui parfois sont abstentionnistes, ça donne aussi des leçons en termes de forme d'organisation, de comment on milite sans exclure, mais au contraire en incluant des gens qui peuvent ne pas avoir les codes politiques, qui peuvent ne pas avoir toute leur vie à dédier à la politique. Et donc ça nous donne des leçons sur les formes de nos organisations, qui doivent être souples, qui doivent être inclusives, qui doivent permettre aux gens d'entrer dans la bataille politique à chaque moment sur le sujet qui leur tient à cœur. Y la última cuestión estratégica, pues es, como han dicho mis compañeras, es cómo lo hacemos, ¿no? Y es importante, pues eso, hablar de corazón, hablar de fraternidad, de sororidad, y es importante dar las gracias a la militancia, ¿no? Así es como lo hacemos nosotros también. Y el objetivo, pues, son las primeras víctimas del neoliberalismo, las personas que están lejos de la política, ¿no? Los abstencionistas. Y esto, pues, nos da lecciones de cómo hay que militar, ¿no? No hay que excluir, sino que hay que incluir a todas estas personas que no tienen los códigos de cómo funciona la política, ¿no? Y por eso, pues, hay que plantearnos nuestras formas de organización para que sean más flexibles, más inclusivas, para que todas estas personas puedan entrar
en política sobre los temas que son importantes para ellas. Et dans la question du comment, il y a aussi évidemment, parce qu'on affronte un arc réactionnaire mondial, on voit que Trump est lié à Orban, est lié à Meloni, est lié à Milei, et parce qu'on affronte cet arc réactionnaire international, il faut former et se rencontrer davantage dans une internationale progressiste, et je crois que c'est ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui. Parce qu'on a des points d'appui dans le monde. On a des camarades qui gouvernent. Au Mexique, Claudia Sheinbaum. Au Sénégal, on a un gouvernement de gauche de rupture qui gouverne. Dans plein d'endroits, il y a des camarades qui gouvernent. Et dans plein d'autres endroits, je l'espère très bientôt, il y a d'autres camarades qui vont gouverner. Donc il faut s'entraider, continuer à partager des leçons pour continuer à lutter contre l'extrême droite mondiale. Je crois que c'est ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui. Et merci à nouveau. Gracias por la invitación. Gracias a Podemos y lo siento por el francés. Y en la cuestión del cómo, Muchas gracias a Clemence. Voy ahora con Pablo, pensando en cómo combatir o cómo estamos combatiendo la extrema derecha, y la pregunta concreta para ti además es cómo hacerlo cuando quienes nos dicen que han venido a combatirla, como el Partido Socialista, que dice que está gobernando para frenar la extrema derecha, pues gobierna, por ejemplo, en Europa con la extrema derecha dentro de la Comisión Europea. Gracias, Laura. La clave es organizarse, y esta palabra parece que tiene un significado muy evidente, pero no es tan evidente. Lo primero es asumir un combate ideológico con quien dice que la democracia liberal existe y que la democracia liberal es un mínimo común denominador ideológico de todas las corrientes políticas que deciden convivir en un sistema político increíble en el que pues, los ciudadanos votan cada 4 años a los representantes políticos y el que gana gobierna, los jueces aplican el derecho y son independientes y neutrales, el ejército, por supuesto, es neutral en política, los empresarios nunca se meten en política y trabajan por el bienestar del conjunto de la ciudadanía, la policía, por supuesto, también es neutral en sus élites de mando, y nos dicen que esto es verdad y que esto existe, que es la democracia liberal, que es una cosa que es genial. Podían haberle puesto a un tripi el nombre democracia liberal y no hubieran ido muy desencaminados. Claro, hay una experiencia fundante de la izquierda latinoamericana y en teoría también de la izquierda europea, que fue la experiencia de los 1000 días de Allende. Se supone que Chile era el ejemplo de la democracia liberal más consolidada y más perfecta de América Latina. Allí había diferentes tradiciones políticas que convivían en el mundo parlamentario, los comunistas pactaban con los democristianos y no había ningún problema, había un ejército chileno con una enorme tradición constitucional, hasta que a los chilenos les dio por votar Allende en unas elecciones en 1970 y a partir de ese momento la democracia liberal dejó de funcionar. Edwards, el dueño del Mercurio, se fue a Estados Unidos a conspirar con Nixon y Kissinger para que hubiera un golpe de Estado en su país, y los periódicos de Edwards trabajaron para crear el ambiente político y social para que hubiera un golpe de Estado. Lo mismo hizo la derecha chilena, el Partido Nacional, lo mismo hizo la extrema derecha de Patria y Libertad, organizándose para hacer atentados. Lo mismo hicieron las organizaciones patronales que le hicieron huelgas ilegales al gobierno de la Unidad Popular. Lo mismo hizo la sociedad civil de la derecha y lo mismo terminó haciendo la democracia cristiana chilena,
que apoyó con sus votos en el Poder Legislativo medidas de fuerza que se terminaron traduciendo en el bombardeo del Palacio de la Moneda por parte de aviones del ejército chileno. Y, por supuesto, lo mismo hicieron los Estados Unidos financiando el golpe de Estado contra Salvador Allende, diciendo además que Chile no les importaba tanto, que en realidad el problema es que si la experiencia chilena funcionaba, países con partidos comunistas muy importantes como Italia o como Francia podrían reivindicar la experiencia chilena como prueba de que en la democracia liberal también podían gobernar la izquierda. Lo que demuestra esa experiencia es que la democracia liberal no es un proyecto político ni ideológico, sino una correlación de fuerzas extremadamente débil que desde el momento en que produce como resultado que gane la izquierda hace que no se respeten las reglas de la democracia liberal. Que se lo digan a Petro, que se lo digan a Petro a día de hoy si funciona la democracia liberal en Colombia, si los medios de comunicación son neutrales, si los jueces son neutrales, si todos los sectores del ejército, las fuerzas y cuerpos de seguridad son neutrales. Que le digan a Podemos si la democracia liberal funciona. ¿Quién era la Brigada Patriótica? ¿Quién era Fuentes Gago? ¿Quién era el director adjunto operativo de la policía? ¿Quién era el ministro del Interior? ¿Quiénes eran los jefes de los medios de comunicación conspirando en una cena diciendo que iban a fabricar una prueba falsa de una cuenta en Granadinas para que una fuerza política viviera el menoscabo electoral del desprestigio? Y todas esas figuras siguen ocupando espacios de poder. La democracia liberal en España funcionaba siempre y cuando Podemos no ganara las elecciones. Por eso, esos socialdemócratas que dicen que la democracia liberal es su proyecto político o mienten o son notablemente ingenuos. De hecho, ahora que empiezan a ver que el lawfare les afecta también a ellos, de repente redescubren que la política va del poder. ¿De qué va la batalla que está dando el PSOE en Prisa? ¿De qué va esa pelea? ¿De democracia liberal o de utilizar los últimos recursos empresariales que les quedan en Telefónica y en Indra para evitar que el grupo Prisa deje de ser un medio afín al PSOE? De eso va la política. Lo que no soportan de Podemos es que dice todo esto. Es que dice que la democracia liberal es mentira. Es que dice que las instituciones no son neutrales. Es que Podemos dice que las élites judiciales son de derechas y son militantes de la derecha dispuestos a utilizar el derecho para perseguir sus fines políticos. Y esto en España solamente lo dice Podemos. Hay otra izquierda que dice que los periodistas en España son independientes, que los jueces son neutrales y que efectivamente la democracia liberal es el mínimo común ideológico en el que nos reconocemos todos y no se les cae la cara de vergüenza cuando lo dicen. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es organizarse, pero organizarse tiene implicaciones que la izquierda históricamente en España no entendió. Yo comprendo perfectamente que la Constitución del 78, que no es tan diferente a la Ley Fundamental de Bonn o a la Constitución italiana del 48, seguramente era a lo máximo a lo que se podía llegar en un país en el que la excusa de la monarquía era básicamente para que los militares no dieran un golpe de Estado. Los militares no estaban de acuerdo en España con la legalización del Partido Comunista de España. Los militares no estaban de acuerdo en España con respetar a la autoridad civil y solamente respetaban al jefe del Estado que fue colocado ahí por un dictador. El argumento que se utilizó en España para defender la figura del rey es que los militares en España solo respetaban al jefe del Estado y no al poder civil. En España, el Tribunal de Orden Público que encarcelaba a los demócratas pasó a llamarse Audiencia Nacional. Esto la derecha lo entendió perfectamente. La derecha sabía que la democracia liberal no es un mínimo común denominador, es una correlación de fuerzas. Hay una organización de la derecha española a la que admiro enormemente que se llama Opus Dei
y que no tiene nada que ver con creer en Dios, tiene que ver con organizar un proyecto político y cultural para formar los cuadros de mando de este país, llamados a ser los jefes de las empresas y los ministros cuando gobiernen. Por eso, la derecha sabía que había que estar en la educación, y la manera de estar en la educación de la derecha era darle poder a la Iglesia Católica. La derecha sabía que en el poder empresarial tiene que haber hombres y señores de derechas. La derecha sabe que tiene que tener a sus militantes en el poder judicial. La derecha sabe que cuantos menos mandos policiales y militares de izquierdas haya, muchísimo mejor. La derecha sabe perfectamente que la política va del poder, no de la democracia liberal. Lo que no se entiende es que en un país en el que los sindicatos tenían millones de afiliados, aparte de reivindicar subvenciones y horas sindicales, los sindicatos no dijeran: oigan, nosotros también vamos a estar en el poder empresarial a través de la organización de cooperativas. Lo que no se entiende es que los sindicatos no dijeran: oiga, ¿por qué nosotros no podemos tener una estación de radio como la que tiene la cadena COPE? ¿Por qué nosotros no podemos tener una televisión como la que tienen los obispos en este país, que se llama 13TV? ¿Por qué nosotros no vamos a obligar al Partido Socialista Obrero Español a que reconozca el derecho de libre sindicación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, para que comisiones obreras, UGT, la CGT y todos los sindicatos puedan tener representantes en las fuerzas y cuerpos de seguridad? ¿Por qué los partidos de izquierdas y los sindicatos no organizan su propia escuela de Estado para becar a sus mejores estudiantes de Derecho para que hagan oposiciones, para ser jueces, para ser fiscales, para ser técnicos de la Administración Central, para ser abogados del Estado? Eso es lo que hay que hacer. Entender que la palabra partido no significa solamente un grupo que se presenta a las elecciones y que sirve para gobernar o para gestionar cargos públicos. Que ser partido es ser un proyecto cultural e ideológico exactamente igual que la derecha. Eso es lo que no soportan de Podemos. Decían que éramos muy radicales, pero nosotros apostamos porque hubiera militares, policías y guardias civiles en nuestras filas desde el principio. ¿Quién no lo soportaba? La izquierda. La misma izquierda que no dice ni pío ahora que está en el gobierno gracias a que nosotros logramos entrar en el gobierno, esa es la que decía: uy, que es que Julio Rodríguez es general y nosotros somos la izquierda, no queremos militares en esta izquierda pura. Esa misma izquierda sindical que dice ahora que lo que tiene que haber es un pacto entre el Partido Popular y el PSOE para sacar adelante los presupuestos generales del Estado. Váyanse a la mierda los liberados sindicales que defienden esto. Por eso, lo que temen de nosotros es que permanentemente señalamos que nosotros estamos aquí para disputar el poder. Desde el principio dijimos: queremos estar en el Consejo de Ministros, y claro que vamos a estar en el Consejo de Ministros con el PSOE. La mejor prueba es que no quieren que estemos. Si no quieren que estemos, es que tenemos que estar. Esa es la mejor prueba de que tenemos que estar. Pero estando en el gobierno, nos dimos cuenta de que no basta con estar en el gobierno. A mí me dicen: ¿vas a volver a la política? ¿Cuándo he dejado yo de estar en política? Dirigir un medio de comunicación es estar en política, es cumplir una función política. Hay algunos ingenuos que piensan que abrimos la taberna Garibaldi para ganar dinero. Si quisiéramos ganar dinero, le hubiéramos pedido un trabajo a Pepe Blanco, como hacen otros. Nosotros
No estamos aquí para ganar dinero, pero sí para ganar poder. Montamos Canal Red para crecer. Todos los beneficios que tengamos los vamos a reinvertir en crecer. En cuanto tuvimos la oportunidad de saltar a América Latina y construir con compañeras y compañeros latinoamericanos un medio latinoamericano para que también las izquierdas al otro lado del charco puedan tener instrumentos para hacer política, no dudamos en hacerlo. Nuestro objetivo no es tener una taberna. No es solo tener una taberna más grande, es que ojalá en cada ciudad haya una taberna Garibaldi, porque eso da poder político. No es una cuestión de dinero. Pero si ganamos dinero, claro que haremos una escuela de Estado. Claro que utilizaremos el dinero para becar a estudiantes de derecho de izquierdas para que hagan oposiciones a jueces y fiscales. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Claro que trataremos de organizar campamentos de verano para que los niños y niñas puedan tener oportunidades educativas en valores no sexistas. ¿O qué pasa, que los van a montar solo los del Opus Dei, los campamentos para adoctrinar a los niños en valores conservadores? Claro que lo vamos a hacer, claro que lo vamos a hacer. Y para eso vamos a movilizar a toda la militancia, para que en todos los lugares en los que haya poder haya una presencia política de nuestro proyecto. Eso es lo que aprendimos de América Latina, eso es lo que pudimos entender del peronismo, que un proyecto político es un proyecto cultural que pretende dar la pelea política en todos los ámbitos, en el Estado, en el ámbito empresarial, en el ámbito cultural, en los medios de comunicación, en todos los ámbitos en los que se esté jugando el poder. Podemos significaba eso, poder y democracia, porque la política no va de democracia liberal, va de poder. Ojalá lo entendamos todos y todas.